Buenos días, mis hermanos. Qué bendición una vez más dirigirme a ustedes a través de este medio y poder unirnos juntos para agradecer al Señor luego de haberle cantado, luego de haber participado con los niños de su clase, luego de oír la lectura de la palabra de Dios. Vamos con todo nuestro corazón también a atender, a ser instruidos, enseñados por la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda con plena libertad a nuestros corazones seguir trayendo luz, mostrándonos a Cristo, a nuestro Señor. Y damos gracias por sus propósitos para nuestras vidas en medio de todo este tiempo que estamos viviendo. Alentarles, mis hermanos, a que no dejemos de orar, que no perdamos el deseo y el anhelo en nuestro corazón de poder volvernos a congregar. Y por eso necesitamos orar insistentemente para que el Señor obre maravillosamente en medio de todo este tiempo y nos permita, según su voluntad y en su tiempo, volver, como les digo, a congregarnos. Vamos a orar para ir a la escritura, para ir a la palabra en este tiempo. Y quisiera que nos uniéramos y que oráramos juntos para esto. Padre, te queremos dar gracias en este momento. Hemos dispuesto este tiempo para toda esta reunión y ahora este tiempo para atender y ser instruidos en tu palabra. Pedimos que, como ella misma dice, seamos alentados, exhortados, confrontados, instruidos, consolados, renovados en todo lo que somos y tenemos, Señor, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y sea mostrado más hermoso. Como es la intención en esta serie, afírmanos una vez más en tu amor por nosotros. Y con plena disposición en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu queremos atender a tu palabra en este momento. Te damos gracias y te adoramos, Señor, a través de oír y luego obedecer y poner por obra tu verdad en nuestras vidas. Amén. Muy bien, hoy terminamos esta pequeña serie que hemos titulado Dios me ama, Dios me ama. Y hasta aquí hemos visto entonces dos hermosas verdades en cuanto al amor de Dios por nosotros. Si recordamos, estas dos verdades que hemos estudiado hasta el momento es la siguiente. Una, dijimos en primer lugar que Dios me ama a pesar de quien soy. Que a pesar de nuestra condición de pecadores, Dios envió y demostró su amor a través de dar y entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz. Y luego vimos esta verdad, Dios me ama y nada puede cambiar eso. En esta verdad hemos sido afirmados en que si Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros para que fuéramos salvos, fue su máxima expresión de amor. Y nada en este mundo creado, en el mundo espiritual o en el mundo físico, puede hacer que Dios nos ame menos. Y que todo tiempo que vivimos termina siendo una manera en la que Dios demuestra su amor sobre nosotros, a favor de nosotros. Y siempre, como dice la Escritura, por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, sobre esta base, sobre estas dos verdades, vamos a establecer una tercera verdad acerca del amor de Dios, que la hemos nombrado o titulado así. Dios me ama aunque a veces duela. Puede pensar por un momento en esta frase, meditar en ella y cuán real es para nuestra vida. Dios me ama aunque a veces duela. Y vamos a ver esta linda verdad en Hebreos capítulo 12. Allí en este texto, en los primeros versículos de este capítulo, vamos a ver esta verdad. Y este texto de Hebreos 12 es un pasaje que por el tema que desarrolla pudiera no parecerlo, pero realmente fue escrito para ser dado y usado como palabras de aliento para sus primeros lectores y pues por ser dado por Dios para la iglesia en todo tiempo. Fueron palabras dadas para nuestro aliento. Ahora, si recordamos el capítulo anterior a este 12, es decir, el capítulo 11, que es muy conocido por la fe, el autor viene hablando de aquellos creyentes que vivieron toda su vida con una fe puesta en el Señor. Y pudiéramos leer, y usted recordará, como muchos de ellos que son mencionados ahí, todos los que son mencionados ahí, y muchos de los creyentes
en medio de muchas dificultades y duras circunstancias, se caracterizaron por una vida de fe. A veces una fe débil, a veces una fe muy fuerte, pero todos y cada uno de ellos, como ha de caracterizar a los hijos de Dios, una vida de fe y de confianza en el Señor. Es más, en el mismo capítulo 11 vamos a encontrar que muchos de nuestros hermanos en aquella época pasaron por momentos muy duros de sufrimiento, al punto en el que eran tentados a desmayar en su fe. Y es que cuando sufrimos es fácil pensar que Dios no nos ama. ¿Mm? Esa pudiera ser una tendencia o una manera a veces en la que nuestra mente reacciona, en la que nuestro corazón produce ciertos tipos de sentimientos o emociones en medio del dolor, en medio del sufrimiento que pudiéramos pasar. Y se pudiera llegar a pensar cosas como estas. Dios no me ama, o por qué, si Dios me ama, está permitiendo algún tipo de dolor o sufrimiento en mi vida. Ahora, al abordar este texto que vamos a ver en Hebreos capítulo 12, no planeo hablarles haciendo juicios sobre sus vidas, sino por el contrario, abordar este texto con el propósito con que el autor lo escribió. Y es que seamos alentados, es que tú y yo seamos alentados y también consolados al saber que Dios nos ama, aun cuando a veces duela, aun cuando duela en algunos momentos ese amor. Entonces vamos a ir a nuestro texto. Como les dije, Hebreos 12, vamos a leer los versículos 3 al 11. Voy a leerla en la versión Biblia textual, que a mi parecer, puedo decir y me atrevería a decir que expresa de una manera muy clara el sentido de lo que el autor escribió cuando escribió esta carta. Entonces voy a leerlo en la Biblia textual. Usted me puede seguir en alguna otra versión, no hay ningún problema, pero pues si tiene la opción de seguir esta versión, puede hacerlo. Si no, en pantalla también va a aparecer el texto bíblico. Hebreos 12, 3 al 11. Considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo desanimándoos. Aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero Él, para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Lo que hace el autor aquí en este texto es exponer una cita, un pasaje de Proverbios, específicamente, como vamos a ver en un momento, Proverbios 3, versículos 11 y 12. Y el escritor expone este pasaje de Proverbios haciendo una analogía entre la paternidad humana y la paternidad de Dios, entre la paternidad de los que somos padres, la terrenal y la humana, y la paternidad divina. Y lo que espero que veamos es que los hijos de Dios podemos
llegar a aceptar nuestras adversidades, nuestros momentos difíciles como expresiones del amor paternal de Dios. Es lo que el autor quiso plasmar y afirmar en los corazones de sus primeros lectores y es lo que el Señor espero pueda afirmar en nuestras vidas hoy. Ahora, sé que pudiera haber rechazo hacia este tipo de declaración, la de que acabo de decir, que los sufrimientos aún pudieran llegar a ser usados por Dios como expresiones de su amor paternal. Y esta verdad pudiera ser rechazada, pero precisamente es una verdad que está en la Biblia para nuestro aliento. Y una de las cosas que, si somos honestos, no podemos negar es la realidad del dolor y del sufrimiento en la experiencia humana, ¿cierto? Y ante esta realidad de la que todos vivimos de una u otra manera, ante esta realidad Dios nos habla con esperanza. Dios nos habla para nuestro consuelo, pues aún en el dolor podemos ser amados por Dios. C.S. Lewis escribió estas palabras: Dios nos susurra al oído en nuestro placer, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Así que oro para que seamos consolados y afirmados en la verdad de que Dios nos ama, aunque a veces duela. Y que tú y yo podamos decir, Dios me ama, aunque a veces duela. Muy bien. Entonces, disciplina, ¿cierto? Disciplina es una palabra muy importante en este texto. ¿Qué viene a tu mente? Quiero preguntarte cuando lees cosas como las que están aquí. El Señor ama al que disciplina. Alguno tal vez pudiera imaginar a Dios como estando siempre enojado, ¿cierto? Con sus hijos, como que todo el tiempo tuviera la frente arrugada y una expresión de enojo, como que si él tuviera una especie de látigo en su mano, esperando el momento en el que alguno de sus hijos comete el más mínimo error para luego descargar su ira con unas buenas reprimendas. Y a veces algunos piensan en Dios de esta manera cuando leen palabras o escuchan palabras como estas. El Señor al que ama disciplina. Y la palabra disciplina será la palabra clave en este texto que estamos estudiando. Es usada en la Biblia en unas ocasiones como nombre y en otras como verbo. En el libro de Proverbios aparece 30 veces esta palabra. En el Nuevo Testamento, como nombre, disciplina aparece 6 veces y 13 veces como verbo. Y en este pasaje de Hebreos que acabamos de leer, el escritor usó esta palabra 3 veces como verbo y 4 como nombres. Ahora, ¿por qué les estoy dando estos datos? Para que veamos la riqueza y pueda mencionar la riqueza de este término disciplina, que es traducido con las siguientes palabras. Es decir, en todas estas menciones, cantidad de veces que aparece en la Biblia la palabra disciplina, no siempre es traducida como disciplina. Es traducida de esta manera: instrucción, recibir instrucción, educar, aprender, disciplina o disciplinar también, castigo, castigar, corrección, corregir, enseñar. Es decir, si pensamos en toda esta riqueza de palabras, esta variedad y muchos términos que son usados para traducir un mismo término, la disciplina tiene la idea de formación. Es un término y es una palabra muy importante porque abarca cualquier cosa que los padres hacemos y que los maestros hacen para formar, para corregir, para cultivar, para educar a los niños. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ayudarlos a desarrollarse con el fin de madurar como deben hacerlo y como se esperaría que todo niño crezca para que sea adulto, para que madure. Entonces es muy rica esta expresión de disciplina, porque es todo aquello que se hace, sea un padre o un maestro, para que los niños sean
desarrollados y sean llevados hacia la madurez, hacia la adultez. Y disciplina como nombre aparece además de este pasaje de Hebreos en dos ocasiones más. Y una es en Efesios 6:4 y otra es en 2 Timoteo 3:16. Les recuerdo que dicen estos textos. En Efesios se habla de un padre que educa a sus hijos. Y en 2 Timoteo se usa esta palabra, noten esto, para hablar de la escritura como útil para instruir en justicia. Ahí la palabra instruir en 2 Timoteo es la misma que acabamos de leer aquí en Hebreos como disciplina. Es decir, se espera que un niño por sus padres y haciendo la relación entonces a los creyentes, a los hijos de Dios, se espera que unos y otros seamos instruidos, seamos educados, seamos disciplinados, incluso corregidos y demás formas hasta que lleguemos a la madurez. Es decir, la disciplina con todo lo que ella abarca hace parte de la preparación para la vida como adulto en un niño, pero hace parte para la preparación de la vida como adulto de un hijo de Dios, de un creyente. Entonces, el escritor de Hebreos hace una conexión. Y esta conexión la hace entre Proverbios, la situación de los hijos de Dios y el amor paternal de Dios. Vamos a ver cómo el escritor de una manera muy linda para nuestro aliento, como he insistido, conecta entonces los proverbios, conecta la acción de disciplinar, de instruir paternal con la acción paternal de Dios y todo esto relacionado con las cosas que nosotros vivimos. Y es que, mis hermanos, la Biblia nos enseña que debiéramos ver las pruebas de la vida como una disciplina espiritual que nos ayuda a madurar. Así debiéramos ver las cosas que vivimos. Quiero leerles otra cita y esta vez de Oswald Chambers. Él dijo lo siguiente: afirmamos que no debería existir la aflicción, ¿cierto? Pero como existe, debemos aceptarla y aprender a conocernos a través de su fuego. Somos necios si tratamos de evitarla o rehusamos tenerla en cuenta. Como las penas son una de las realidades más grandes de la vida, es inútil alegar que no deberían existir, ya que el pecado, la aflicción y el sufrimiento existen. No nos corresponde a nosotros decir que Dios se ha equivocado al permitirlos. Debemos reconocer que en nuestras circunstancias Dios es un Padre amoroso que está formándonos para que tengamos un carácter justo, para que seamos más como Cristo. Por eso la verdad de hoy es: Dios me ama, aunque a veces duela. Ahora, con esto aclarado, entremos en nuestro texto de esta mañana. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico en cuanto a lo que debemos hacer ante la disciplina formativa de nuestro Padre Celestial? Tres cosas. Tres cosas vamos a ver en esta porción que se nos llama a hacer y actuar y a responder cuando Dios está ejerciendo su paternidad sobre nosotros al disciplinarnos, al enseñarnos, al instruirnos, al corregirnos, al traernos a Él. Entonces, tres cosas y quiero mencionárselas para que vayamos viendo cada una de ellas. Primero, ver a Jesús. Lo primero que tienes que hacer es mirar a Jesús. Segundo, aceptar humildemente la disciplina. Y tercero, permanecer con firmeza en ella. En primer lugar, vamos al versículo 3 para ver esto. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Mirar a Jesús. En el verso 3 acabamos de leer que se nos dice entonces, considera. Considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿cierto? ¿A quién tiene en mente el escritor bíblico? A Cristo, ¿cierto? Y nos está diciendo considerad, una palabra que aparece únicamente aquí en este texto en todo el Nuevo Testamento. Y nos está diciendo, mira a Jesús. Mira a Jesús y reflexiona en el esfuerzo que Él hizo.
Piensa profundamente en cómo Jesús soportó el sufrimiento que él experimentó. Está diciendo, corre tu carrera como hijo de Dios con tus ojos puestos en Jesús, quien es el autor de tu fe, como nos va a decir en los versículos anteriores. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tendemos a hacer cuando estamos en algún tipo de dificultad o sufrimiento? ¿Cierto que nos consideramos es a nosotros mismos? ¿Cierto que nuestra tendencia es poner o centrar la atención en nosotros mismos o en lo que estamos pensando? O en lo que estamos pasando? Pero aquí la Biblia nos está diciendo, considera de una vez por todas en lo que estás viviendo o cuando estés sufriendo, considera a Cristo Jesús. Eclesiastés 7:14 dice, en el día de la adversidad considera. ¿Y qué es lo que debemos considerar? Según Hebreos 12:3, nos dice que Dios permitió que Jesús pasara por todo el dolor que pasó para hacer de él un Salvador perfecto. Y así nosotros también ser salvos por medio de él. Eso lo vas a encontrar en Hebreos 2:10 y en Hebreos 5:9. Cómo Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y al ver la vida de Jesús, no solo su última semana o sus horas antes de la cruz, toda su vida desde su nacimiento fue envuelta y desarrollada en medio del dolor y el sufrimiento, pero como acabo de mencionar, también se incrementó, llegando cada vez más al momento de su crucifixión. Y al considerar cómo Cristo soportó bajo el peso de la prueba, podemos encontrar que Él fue paciente y fue paciente manteniéndose firme sin abandonar. Es lo que vamos a encontrar en los evangelios y lo que el escritor a los hebreos va a recalcar. Ahora, ¿para qué debemos considerar? Eso es lo que debemos considerar y a quién debemos considerar, a Jesús. Pero ¿cuál es el fin de pensar en Jesús? ¿Cuál es el fin de que cuando tú y yo estemos en algún tipo de sufrimiento, nos centremos en la persona de Cristo y en cómo Él soportó el sufrimiento? El versículo 3 nos va a responder esto, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. ¿No es cierto que cuando pasamos por situaciones duras podemos llegar a desfallecer? Y desfallecemos porque las fuerzas nos faltan. Y al faltarnos las fuerzas, eso nos impide avanzar y mantenernos. Pero ¿sabes qué estamos viendo con este versículo? Que todo desaliento, todo desánimo, todo desfallecimiento lo superamos mirando a Cristo, centrando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos en Jesús. Así que quiero decirte con esto, que no te canses ni pierdas el ánimo. No te canses en tu vida al punto de desfallecer. Y si estás allí en ese punto, atiende a estas palabras. Considera a Jesús. Ocupa tu mente en cómo Jesús, dice la Biblia, con el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Sabes qué dice Lucas 9:51 respecto a Cristo? Que sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando ya sabía que su hora había llegado, que iba a regresar al Padre, afirmó su rostro y enfrentó, aunque fue difícil, como leemos en los evangelios, enfrentó con determinación lo que iba a soportar, lo que iba a enfrentar. De ahí entonces la importancia que tengamos nuestra vista en Jesús, nuestra mirada fija en Él. ¿Y sabes por qué? Porque la vida cristiana es una carrera y un combate. Por tanto, el desaliento o el desánimo trae como consecuencia la derrota en nuestra vida. Cristo es, por tanto, la fuente de inspiración de todo el pueblo de Dios. ¿Sí? En la Biblia encontramos muchos personajes dignos de imitar,
pero al mismo tiempo la Biblia no oculta sus errores ni sus pecados. Y aunque pudiéramos aprender de todos ellos y aprendemos y cosas podemos imitar, se nos llama a poner nuestra confianza, nuestra mirada en Cristo y a seguir sus pasos, a seguir sus pisadas. Por eso Él, más que cualquier otro, es la fuente de aliento, de inspiración, de fortaleza de todo cristiano y más aún en los momentos de dolor y sufrimiento. Entonces eso es lo primero que debemos hacer. Ante la disciplina, ante la instrucción de Dios, lo primero que tienes que hacer es mira a Cristo. No quites tu mirada de Él, no quites tu mirada del Señor. Lo segundo es, acepta humildemente la disciplina. Acepta humildemente la disciplina. Y es algo que vamos a encontrar en los versículos 4 al 6. El versículo 4 comienza diciendo esto: pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Ahora, ¿por qué aceptar humildemente la disciplina? Porque tenemos una lucha contra el pecado. Allí el escritor nos va a decir que ninguno ha sufrido lo que Cristo sufrió. Él sufrió aún viviendo una vida perfecta de obediencia. Es decir, Él no merecía ninguna de las cosas por las que pasó, por las que sufrió. Y lo sufrió, recordarás, por amor a nosotros, para nuestra salvación. Pero al hablar de nosotros, al mirar nuestra vida, algunas de las cosas que sufrimos o pasamos, sí podemos decir que son justas y que tienen el objetivo de hacernos crecer espiritualmente. Ahora, en los versículos 1 al 3 de Hebreos 12, el escritor usó una metáfora para la vida cristiana y habló de ella como una carrera. El cristiano vive y sigue a Cristo como si estuviera compitiendo en una carrera, en la que el creyente, el Hijo de Dios, debe despojarse, quitarse de sí mismo todo peso de pecado que le impide correr con libertad esta carrera. Ahora, en ese mismo andar o vivir del cristiano, el autor pasa a otro deporte y pasa a hablar de la lucha. Las luchas era un deporte, una práctica habitual en aquella cultura, y en ocasiones solo uno salía vivo de esas luchas. No solo uno ganaba esa lucha, sino muchas veces solo uno sobrevivía. Había quienes morían en esas luchas. Y esta es la imagen de luchar contra el pecado. El escritor se refiere acá al pecado personificándolo y nos está diciendo que los hijos de Dios tenemos una lucha cuerpo a cuerpo contra el pecado. Y en esta lucha, ¿sabes a qué somos llamados? A resistir. Todo el tiempo, todos los días, constantemente hay una lucha en la que peleamos con nuestra carne, peleamos con la tentación, peleamos contra el pecado cuerpo a cuerpo y somos llamados a resistir, a mantenernos firmes en el Señor. Y aunque esta lucha no ha sido ejercida hasta el punto de morir, es importante saber que el pecado, como nuestro oponente, debe ser resistido hasta la muerte. Frente a esta lucha cuerpo a cuerpo contra el pecado, pudiéramos ceder en ocasiones y estar siendo vencidos y caer en ocasiones y debilitarnos en esta lucha, perder las fuerzas. Y cuando lo hacemos, es decir, cuando el pecado nos gana alguno de estos encuentros, ¿sabes qué pasa? Dios quiere traernos a Él otra vez, alentarnos, renovar nuestra fuerza y afirmarnos. De ahí entonces las palabras de los versículos 5 y 6. ¿Cierto? Que dice: habéis olvidado también la exhortación que como a hijos se os habla. ¿Y qué va a citar? Como dije hace unos minutos, Proverbios 3, versículos 11 y 12. Proverbios 3, todo el capítulo, y esta cita de Proverbios era
algo que los creyentes del primer siglo aprendían de memoria en su formación espiritual. Aprendían muchos textos del Antiguo Testamento y Proverbios 3 era un texto que debían aprender. Era uno de los textos más conocidos por los cristianos en el primer siglo. ¿Y qué le está diciendo ahora el escritor a los hebreos? Les dice a ellos: ustedes se han olvidado de esta palabra. La aprendieron porque hace parte de su formación espiritual, pero se han olvidado de este pasaje en particular. Ya en Hebreos 5:11, el escritor les había dicho a ellos que se habían hecho tardos para oír, o como lo dice la Nueva Versión Internacional, lo que les entraba por un oído les salía por otros. Y entonces lo que va a hacer el escritor es usar esta cita de Proverbios de exhortación para animar a sus hermanos y estimularnos y alentarlos en esta lucha y en este continuar de seguir al Señor. Y es que, mis hermanos, seamos honestos, si olvidamos la palabra de Dios, perdemos el ánimo. Si olvidamos la palabra de Dios, estamos listos para ser vencidos, derrotados. Y una de las cosas que tú y yo no podemos permitirnos es olvidar la palabra, es olvidar la escritura, es aprenderla, memorizarla, vivirla, especialmente cuando estamos en algún tipo de sufrimiento. En esos momentos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos cuerpo a cuerpo con el pecado y olvidamos la palabra, nuestra mente puede ser nublada y perdemos de vista lo que Dios ha dicho y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Miren, no necesitamos nuevas revelaciones de Dios, nuevas cosas de Dios. Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para todo tiempo que vivamos. Por eso el escritor a los hebreos va a recordarles, y será importante hoy recordarnos la escritura. Por eso necesitamos recordarnos unos a otros la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar juntos. Por eso es tan importante este tiempo que estamos viviendo, escuchar la palabra. Pero añoramos el congregarnos, como también va a decir Hebreos, que no dejemos de congregarnos dentro de las condiciones normales y que añoramos para ser estimulados al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo nos estimulamos unos a otros para esto? Si no es con la palabra. Ahora, el escritor no va a usar esta cita de Proverbios para regañar a sus hermanos, aunque los va a exhortar, pero su exhortación no es un regaño. Los va a exhortar y les va a decir: ustedes han olvidado la palabra, pero lo hace para alentarlos, aunque a veces sea dura estas palabras. Y esto es importante para los hijos de Dios, porque en nuestras dificultades y aún cuando estamos siendo disciplinados por Dios, necesitamos que otros nos recuerden aquellas cosas que olvidamos con tanta facilidad, ¿cierto? Que a veces es muy fácil, y lo hacemos honesta y sinceramente, con amor, alentar a otros en sus dificultades y recordarle a otros la palabra del Señor en sus sufrimientos. Pero cuando somos nosotros los que sufrimos, cuando somos nosotros los que estamos pasando por alguna dificultad, tendemos a olvidar lo que hemos dicho a otros. Y ahí es donde entra la bendición de la iglesia. Otros vienen y nos alientan al recordarnos y al decirnos: estás olvidando la palabra del Señor. No la olvides. No olvides que Dios te ama aun cuando a veces duela, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en algún tipo de sufrimiento, sea por prueba o por disciplina, tú y yo necesitamos ser alentados. Y quiero decirte algo: no seamos como los amigos de Job, ¿sí? Los peores consejeros y consoladores que se pudieran tener. No seamos como ellos. Ellos en algún momento dijeron ciertas verdades, pero las relacionaron y las aplicaron equivocadamente a Job. No seamos como ellos. Alentémonos, estimulémonos, fortalezcámonos unos a otros con la viva palabra de Dios. Usa la escritura. Habla con alguien, o cuando escuches a alguien en su dolor, no lo regañes, ¿sí? Aliéntalo. Fortalécelo recordándole la palabra, así él o ella la hayan olvidado. Dice entonces el escritor, la cita de Proverbios: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe con hijo.
por hijo. ¿Qué nos dice esto? Que la disciplina es una expresión del amor de Dios. Si recuerdas o no han visto algunos en los sermones anteriores de esta serie, les animo a que lo puedan oír y ver. Dijimos en el sermón anterior que Dios nos ama y nada cambiará eso. Entonces, si su amor por sus hijos es eterno y es perfecto, aún así cuando nos disciplina no es porque no nos esté amando. Es más, sería entonces otra manera en la que Dios expresara su amor para nosotros. Tú recordarás que una de las quejas que se le hizo a Elí en el Antiguo Testamento fue que él no estorbó el pecado de sus hijos. ¿Recuerdas? Y Dios no es así. Dios no es un padre que cierra sus ojos ante el pecado de sus hijos. Entonces, si Él es así, ¿por qué aceptar su corrección? Bueno, porque nos ama, nos está diciendo la palabra. No rechaces la disciplina de Dios, no rechaces su corrección, porque Él te ama y porque nos ama, nos disciplina. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Qué es lo que hace Él? Estorbarte a ti y a mí en nuestros malos caminos para que volvamos a la senda y participemos de las bendiciones de su gracia. Por eso no tengas en poco ni rechaces cuando Dios esté tratando contigo. A menos que quieras seguir un camino errante. Y ahí entonces, si te resistes, también sufriremos y sufrirás las consecuencias de tu pecado. Pero el llamado aquí es, no sigas en ese camino distante y errante y en contra de Dios. Déjate instruir, déjate corregir por tu Padre, porque Él te ama, aunque a veces duela. Proverbios 10:17 dice, por senda de vida va el que guarda la instrucción, mas el que abandona la reprensión se extravía. Así que mis hermanos, la disciplina bien entendida debe ser motivo de ánimo y no de desaliento, ya que es algo en lo que está involucrada la providencia de Dios y su amor para con nosotros. Esto lo entendió Elifaz, uno de los amigos de Job, aunque como dije hace un momento, lo relacionó equivocadamente hacia Job. ¿Sabes qué dijo él? Y está en Job 5, 17 y 18. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Mira esto, considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y escucha esto, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Y es una verdad que nos recuerda que Dios nos ama, que Él actúa no para nuestra destrucción, que Él obra no para nuestra condenación. Recuerda que vivimos en esta serie. El que está en Cristo ya no tiene condenación. Pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Aunque golpee, sus manos también sanan. Entonces eso es lo segundo que tienes que hacer, es lo segundo que tengo que hacer ante la disciplina del Señor. Es lo que debemos aceptar humildemente que Dios nos ama, que Dios al amarnos entonces nos disciplina cuando sea necesario. Y lo tercero es permanece firme en la disciplina. Permanece firme en la disciplina y lo vamos a encontrar en los versículos 7 al 11. Y esta sección pudiéramos decir que es como el plato fuerte que el escritor va a presentarles a sus hermanos para que ellos se alimenten y sean alentados. Y en cualquier tiempo de dificultad, todo hijo de Dios necesita alimentarse, fortalecerse con ese alimento de la palabra y alentarse, renovar sus fuerzas. Aun cuando alguna de estas dificultades sean actos correctivos de nuestro Padre Celestial. El versículo 7 dice, permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina?
La primera frase del versículo 7 en algunas versiones es traducida de manera condicional. De esta manera, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Pero la traducción más probable es lo que es decirla o leerla, pudiera ser en indicativo, en una afirmación o en un imperativo, como quiero afirmarlo hoy. Permanezcan bajo la disciplina. Es que, entre otras razones, es el decirlo o el leerlo con manera de imperativo o mandamiento, sigue con la idea de los versículos anteriores de aceptar humildemente la disciplina del Señor. Ahora, ¿por qué se nos pide permanecer bajo la disciplina? ¿Por qué se nos pide la humildad y la firmeza ante la disciplina del Señor? Por las siguientes razones. Porque es una prueba de que somos hijos de Dios. Es una prueba de que somos hijos de Dios. El escritor hace una pregunta: ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Y el verso 8: pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hijos. 6 veces él se refiere a ellos como hijos, y lo que él quiere hacer es afirmar una verdad, y es que aunque estén sufriendo en algún momento, eso es una indicación de que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como Padre y como una expresión de amor, corrige a sus hijos. Ahora, la pregunta que hay que hacer, según lo que el escritor ha plasmado allí, es: cuando pecas, ¿estás sin disciplina de parte de Dios? ¿Sí o no? Piensa en esta pregunta, porque es muy importante para quién eres y cómo vives. Cuando pecas, ¿recibes corrección de Dios? Porque la ausencia de disciplina debiera hacernos cuestionar la realidad de ser hijos. Es decir, según lo que acabamos de leer, y es muy fuerte esto, pero quiere examinar nuestro corazón, quiere exponernos ante esto. Y es que quien no es disciplinado por el Padre tampoco es su hijo. Es decir, Dios no va a entrar a arreglar una familia ajena, sino la suya, la que le pertenece. Y quien no ha recibido nunca la disciplina de Dios debe preguntarse si es realmente un hijo de Dios. La disciplina de Dios es entonces evidencia de que somos sus hijos, y por eso este texto se convierte en un aliento, no en un regaño, en un aliento. Es decir, si estás siendo disciplinado por Dios en algún momento, es porque Él te ama, es porque eres un hijo, y sabes que todos los hijos necesitamos instrucción. Y ya establecimos este concepto de disciplina, porque en Israel no se limitaba la disciplina a lo correctivo, como dijimos hace un momento. Incluía el ser educados o ser instruidos. ¿Sabes qué hacía un padre de familia? Enseñaba e instruía a todos sus hijos en la ley de Dios, esperando obediencia de parte de sus hijos. Y la instrucción y la enseñanza de esta manera era aceptada y era desarrollada y aplicada porque hacía parte del desarrollo de un hijo, de cada niño. Así se nos está mostrando a Dios como un Padre amoroso que nos instruye, que busca que seamos educados, formados en amor hacia Él. Y es por eso que no debiéramos tomar a la ligera lo que Él hace en nosotros. Sí, y es lo que somos llamados a hacer, a permanecer, a someternos y permanecer bajo la disciplina, porque Él nos está instruyendo, Él nos está formando, Él nos está moldeando. Insisto, es su amor, aunque a veces duela. El punto es este, que Dios está ocupado en que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso nos corrige, por eso nos disciplina, por eso nos enseña, por eso nos instruye, por eso nos disciplina. Ahora, ¿por qué se nos pide permanecer bajo la disciplina? Ya dijimos, porque es una evidencia de ser hijos de Dios. Pero también, dice este texto, porque es para nuestro bien. Es para nuestro bien, es para tu bien que se te está pidiendo: permanece. Permanece cuando Dios está tratando con tu vida.
¿Sabes por qué? Porque es para nuestro crecimiento, es para nuestro perfeccionamiento. Y una vez más, el escritor va a usar el ejemplo familiar. Los versículos 9 al 11 dicen: Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los reverenciábamos. ¿No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días según les parecía, pero éste con mira a lo que nos conviene, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. ¿Sabes qué está diciendo aquí la palabra? Que como hijos debemos aceptar la corrección del Padre, de nuestro Padre Celestial, como aceptábamos la corrección de nuestros padres humanos. Y es que saber que Dios nos disciplina para nuestro bien debe movernos a someternos a su voluntad, a no ser rebeldes ante Él, ya que este camino, acabamos de leer, nos lleva a la vida. Los que somos padres, creo que hace mucho tiempo nos dimos cuenta que nuestra paternidad es imperfecta, ¿cierto? No hay que durar mucho tiempo siendo padres para darnos cuenta de esto. Nos equivocamos en nuestros métodos, nos equivocamos en nuestros propósitos y nos falta mucha sabiduría que vamos adquiriendo en la medida que por la gracia de Dios estamos siendo padres, estamos en el camino de ser padres. Pero déjame decirte algo, aquí hay un contraste. Dios no es como nosotros. Él no se equivoca en sus métodos ni en sus propósitos hacia sus hijos. Él no necesita aprender a ser padre. Él ya tiene toda perfección y toda sabiduría perfecta. Él no se equivoca al enseñarte. Él no se equivoca al instruirte. Él no se equivoca cuando te corrige. Él tiene muy claramente en sí, en su voluntad y en su buena voluntad, cuál es su buen propósito. Y acabamos de leer, es para hacernos partícipes de su santidad. Es decir, Él no nos hace sufrir para destrucción o de manera punitiva. Una cosa es que suframos consecuencias de nuestros pecados, pero nunca, quiero afirmarte esto, nunca por ser hijos de Dios, experimentaremos el juicio por nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya lo sufrió. Cristo ya recibió el juicio de nuestros pecados. Ni el amor de Dios ni su justicia le permiten exigir un pago por algo que su Hijo ya pagó por completo. Así que en la disciplina, Dios no es un juez, Dios es un Padre. Cuando Dios no disciplina, Dios no es nuestro juez, es nuestro Padre amoroso. Por eso somos llamados a ser dóciles ante su voluntad. Él nos está preparando para la eternidad, para presentarnos ante Él puros y sin mancha. Tú recordarás y podrás leer luego en 1 Corintios 11 cómo la iglesia, esta iglesia en Corinto era una iglesia inmadura, una iglesia rebelde. Incluso habían usado la cena del Señor para embriagarse. Y Pablo refuerza una verdad y los reprende con dureza al decirles que por su falta de arrepentimiento algunos de ellos estaban débiles, otros estaban enfermos y aún otros habían muerto. Pero todo esto, dice el verso 32 en el capítulo 11 de 1 Corintios, para que ellos no fueran condenados con el mundo. Es decir, aunque Dios a veces nos corrija con cierta severidad, es para que no seamos condenados como aquellos que no son sus hijos. De manera natural, los que somos padres y amamos a nuestros hijos, sabemos que queremos su bienestar y todo lo que hacemos, así sea de manera imperfecta, es porque queremos su bien. No actuamos maliciosamente, no actuamos buscando dañar a nuestros hijos. Y por eso estorbamos la necedad de ellos. Por eso estorbamos su mal proceder, su pecado en ellos.
Y cuando disciplinamos a nuestros hijos es porque se han ido en contra del sometimiento a sus padres. No hablo de maltrato, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de una corrección sabia, ¿m? Con amor. ¿Y qué queremos lograr al corregir a nuestros hijos? Que ellos sean traídos a la comunión una vez más con su familia. Ahora piensa que cuando pecamos nos estamos poniendo en rebeldía y en oposición a nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes qué quiere Dios como tu Padre? Con su amor quiere traerte a la comunión a Él y a la comunión a tu familia, a la iglesia, una vez más, para que participes de su santidad. Es decir, cuando Dios obra de esta manera en nosotros, Él está buscando que no volvamos a pecar. Por eso el versículo 11 es muy realista, ¿cierto? Va a nuestros corazones. Una vez más, el contraste entre cómo nos sentimos cuando somos disciplinados y el fruto que trae esta disciplina. Si somos honestos, nadie disfruta ser corregido, ser disciplinado. Pero si somos honestos también, reconocemos la necesidad de disciplina para un crecimiento saludable, para una maduración saludable. Así que lo difícil es aceptarla. No es causa de gozo, pero luego dice aquí este versículo, de haber pasado por ella, trae grandes frutos a nuestra vida. Una cosecha apacible de una vida justa, recta ante el Señor. Todo aquel, mis hermanos, que corre una maratón, todo aquel que practica algún otro deporte necesita disciplina. Cualquiera que practica algún deporte va a poder afirmar esto. Y la vida cristiana es una carrera que debemos correr hasta el final. Es una lucha contra el pecado que debemos soportar y ganar. Por eso necesitamos la disciplina. Si somos hijos de Dios, tenemos entonces que esperar que Dios como nuestro Padre nos discipline para nuestro bien, nos corrija, nos instruya, nos eduque, nos forme para nuestro bien. ¿Sabes por qué? Porque te está preparando para la eternidad y está haciendo de ti y de mí el pueblo que Él ha planeado que seamos. La disciplina no viene siempre en forma de sufrimientos severos. Tú experimentarás, si eres un hijo de Dios, que cuando pecas, el Espíritu Santo te redarguye. Y de esa manera estás siendo disciplinado, produciendo una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Pero pudiéramos ignorar su voz. Y entonces, ¿qué hace Él? Nos reprende de una manera algo más fuerte. Y si no escuchamos su voz, como también va a decir el escritor a los hebreos, recordarás, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si no escuchamos, nuestro corazón empieza a endurecerse. Y sabes qué, como Dios nos ama, tiene a veces tratos un poco más fuertes, más severos con nosotros, porque busca nuestro bien. Su fin es traernos a Él, no dejarnos a expensas del pecado y la maldad que pudiera dañarnos y destruirnos. El que seamos disciplinados muestra que estamos madurando, que estamos creciendo. Y eso, por eso el escritor usa estas palabras para alentar a los hijos de Dios, para que tú y yo hoy seamos consolados o cuando suframos seamos consolados, para que no desfallezcamos, pues Dios nos ama aunque a veces duela. Pero también estas palabras han tenido el propósito, ¿sabes de qué? De que mires tu vida en este momento, de que mires hacia ti mismo y por un momento veas tu corazón y sepas si eres o no un hijo de Dios. A la luz de este texto no hay la idea de pecar y quedar sin corrección. Porque todos los verdaderos hijos de Dios, dice aquí este pasaje, son disciplinados por Él. Así que si tú dices ser un hijo de Dios, si tú afirmas ser un hijo de Dios y quedas sin reprensión cuando pecas de alguna manera, como pueda verse y actuar Dios en su reprensión, cuando pecas no eres reprendido por Él, debes temer no ser salvo aún. Debes temer tal vez no ser un hijo de Dios según este texto. Y si es así, si pecas
y te das cuenta que Dios no te está corrigiendo, no te está disciplinando, no te está instruyendo, no te está trayendo, debes rendirte a Cristo en fe y arrepentimiento. ¿Sabes qué dice Juan 1:12? Que a todo aquel que cree en Jesucristo, Dios le dio el derecho de ser hijo de Dios. Cree en Él si aún no eres un hijo de Dios. Pero por otro lado, si como hijo de Dios te has cansado y te has desanimado, ¿sabes qué? Fortalece tus manos fatigadas, fortalece tus rodillas debilitadas y haz sendas derechas para tus pies. Aliéntate con que Dios te ama aunque a veces duela, porque eres un hijo de Dios y Él busca que participes de su santidad, que seas como Cristo. Entonces, recuerda, mira a Jesús, mira a Cristo, mira cómo Él soportó. Acepta humildemente la disciplina del Señor y permanece firme en ella, dejando que Él obre en tu vida. Quiero terminar con las palabras de un escritor que son muy oportunas a lo que hemos visto en esta mañana. Dice así: la aflicción es el polvo de diamante que el cielo utiliza para pulir sus joyas. Piensa en la vara de aflicción de Dios como su medio para escribir la imagen de Cristo más enteramente en ti, para que puedas ser un participante de su rectitud y su santidad. Deja que tus pruebas te muevan a andar en fe y a que te desaten del mundo. Como Thomas Watson escribió, Dios quiere que el mundo, como un diente suelto que puede quitarse de un tirón, ya no nos moleste. Lucha por la gracia que permita a la aflicción elevar tu alma al cielo y allane tu camino a la gloria. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Tú nos amas a pesar de nosotros. Tú nos amas y nada puede cambiar eso. Tú nos amas, aunque a veces duela. Afírmanos, consuélanos en estas hermosas verdades y da salvación a aquellos que aún no son tus hijos. Tráelos a Cristo, por favor, Espíritu Santo, convéncelos de su pecado y tráelos, Señor, a la salvación. Y gracias por demostrarnos, aún a través de momentos de dolor, que tú nos amas. Y queremos mirar a Cristo, tener un corazón humilde cuando nos corrijas y permanecer firmes. En tu nombre oramos y agradecemos, dándote honor, alabanza y gratitud por tu amor. Amén. Un abrazo para todos mis hermanos, les amamos enormemente y recuerda, Dios te ama a pesar de ti. Dios te ama y nada puede cambiar eso. Dios te ama, aun cuando a veces duela. Les amamos. Dios les bendiga.